Comisión. Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para introducir mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas, boletín 10.161. Una nota del diputado señor Gabriel Boric, mediante la cual solicita que la Comisión reciba en audiencia a los dirigentes del Centro Social Gente Nueva por el Derecho de las Personas y el Desarrollo de Talca, representada por la señora Ida Gavilán Carrillo, con el fin de exponer su caso a los integrantes de dicha comisión por las malas prácticas de la concesionaria Agua Nueva Sur, Sociedad Anónima, y en contra de las empresas eléctricas. Oficio número 015-16 del 18 de abril del 2016 del presidente del directorio de Codelco, mediante el cual responde el oficio número 77 de esta comisión respecto de los costos de producción del último semestre de la refinería de El Salvador. Oficio número 58-2016 del 21 de abril del 2016 del presidente ejecutivo de Codelco, mediante el cual contesta el oficio número 80 de esta comisión acerca de las medidas implementadas para prevenir accidentes fatales, como lo ocurrido durante el mes de enero de este año, los resultados de la investigación y las acciones realizadas a favor de la familia de don Eustaquio Moreno Navarro. Por último, una solicitud de la Federación Nacional de Sindicatos de Profesionales, Técnicos y Supervisores de ENAP, FESENAP, del 28 de marzo del 2016, en la cual solicitan una audiencia para referirse al proyecto de ley del gobierno corporativo de ENAP. Esa es toda la cuenta, señores diputados, pero agreguemos una nota del jefe de bancada del PPD, diputado señor Ramón Farías, en la cual comunica a la comisión que el diputado señor Joaquín Tuma reemplazará en esta sesión temporalmente al señor Miguel Ángel Alvarado. Esa es toda la cuenta, señores diputados. Gracias, secretario. ¿Sobre la cuenta? Bien. Asuntos varios, señores diputados. No hay varios. Vamos entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio en general del proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para introducir mecanismos de equidad en la tarifa eléctrica, boletín 10.161-08, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario calificado con suma urgencia. Para este propósito, se acordó invitar al señor Esteban Gil Sagaz, del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Federico Santa María, a quien le damos la bienvenida. Sí, lo tenemos allá, profesor. Al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el señor Sadimelo Moya, y a los alcaldes de las comunas de Machalí, gracias, La Estrella, San Fernando, Las Cabras y Alto Biobío. Bien. Le vamos a pedir entonces... ¿Ah? Sí, primero el señor Gil. Una información previa, si me permite, presidente. La urgencia que le ha puesto el gobierno al proyecto se dio cuenta en la sala el día 2 de mayo, por lo tanto, el vencimiento de los 8 días, porque este proyecto pasa a Hacienda, vencería el próximo lunes, con lo cual habría que pedirle al Ejecutivo necesariamente que cambie la urgencia. ¿Acuerdo entonces? Acordado unánimemente. Gracias, presidente. Suspendamos 2 minutos mientras se instala ahí, no, pero va a empezar ya. Profesor, don Esteban tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, señores diputados. Les voy a dar algunas opiniones respecto a lo que he estado revisando del proyecto de ley de equidad tarifaria.
Bueno, para presentarme un poco, soy académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santa María. Además soy... El micrófono, por favor. Y aquí abajo el botón para accionar. Ahí. Eso. Ahí. Ok. Como les decía, soy académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica Federico Santa María, además de investigador del... Profesor, un chiquitito. Solo 10 segundos, perdón, profesor. Gracias, presidente. En paralelo está funcionando hasta ahora la sala y otras comisiones también. Entonces quiero pedir las disculpas del caso como comisión, porque van a estar entrando y saliendo distintos parlamentarios que deben estar en diferentes lugares al mismo tiempo, lo que no hemos logrado todavía como seres humanos, pero de todas formas es de máximo interés su presentación para todos los miembros de esta comisión. Muchas gracias. Adelante, profesor. Bueno, como les decía, voy a estarles dando algunas opiniones respecto al proyecto de equidad tarifaria residencial. Este proyecto, el proyecto de ley se llama Equidad Tarifaria Residencial, consta de dos medidas. Una de las medidas se llama Equidad Tarifaria Residencial, lo que lamentablemente produce un poco de confusión en el documento que envió el Ministerio, producto de que a veces están hablando del proyecto de ley y a veces están hablando de la medida de equidad tarifaria. Yo voy a hablar un poquito más respecto a eso. Y la otra medida es la de reconocimiento de generación local. Ambas medidas son parte entonces de este proyecto de ley. Las medidas apuntan a corregir dos tipos de inequidades que son fundamentalmente diferentes con un mecanismo de subsidio cruzado entre clientes regulados. Básicamente esto no afecta mayormente a las empresas de generación, tampoco afecta mayormente a las empresas de distribución, pero sí va a haber un subsidio cruzado, es decir, dineros que van a ir yendo de algunos tipos de clientes a otros. Y dependiendo de la medida de la que estamos hablando, va a cambiar un poquito la forma en que esto está implementado. En mi opinión, ameritan discutirse por separado, así que voy a hacer mi presentación respecto a ambos de manera separada. La medida de la equidad tarifaria residencial, la gran motivación, ahí pueden ver un gráfico que les muestra un poco el consumo residencial por comuna. Pueden ver que la mayor parte del consumo a nivel nacional está en la región metropolitana. Como hay tanto consumo, significa que hay muchos más clientes en las zonas densamente pobladas, lo que significa que el número de clientes por kilómetro de línea es mayor, probablemente en las zonas de Santiago, en las zonas con mayor densidad poblacional, y eso significa que van a pagar que las zonas con poca densidad, las zonas más bien de tipo rural, o las ciudades pequeñas van a pagar un cargo por distribución que va a ser mucho más alto que en las zonas densamente pobladas. Entonces, ¿quién se beneficia de esta medida en particular? Se benefician todos los usuarios residenciales con tarifas BT1 en zonas con poca densidad. ¿Y quién lo paga? Lo van a pagar los usuarios residenciales con tarifas BT1 en zonas de alta densidad y con consumos promedios superiores a 200 kWh por mes. Esa es la descripción básica de lo que consiste esta medida del proyecto de ley. Y la implementación, como decía previamente, será una implementación a través de un subsidio cruzado en el componente de distribución de la tarifa. Ahora, este subsidio cruzado, hay que notar algunas cosas, como que el beneficio, por ejemplo, no llega a otros tipos de clientes regulados, que también pueden estar expuestos a altos cargos de distribución, es decir, no llega al comercio, no llega a las pymes, sino que solamente llega a clientes de tipo residencial. Y existe este límite de 200 kWh por mes para el alza de tarifas, para aquellas comunas que son densamente pobladas y que van a tener que pagar un poco más. Entonces, las tarifas van a ir hacia arriba para los clientes residenciales en zonas de alta densidad y aquellas que tienen consumo promedio sobre 200 kWh por mes. Y ahí viene uno de los temas que en mi opinión podría mejorarse de esta medida en particular, que me parece que es demasiado drástico el cambio, me parece demasiado drástico este límite de 200 kWh por mes. ¿Cuál es el objetivo que pensaría uno que está detrás de este límite? Supone que de partida parte del supuesto que el consumo de energía va a estar asociado al nivel de ingresos, lo que es lo que normalmente ocurre, pero no siempre va a ocurrir. Y el límite tiene dos fines: que el alza no sea absorbida por los consumidores de bajos ingresos y, por otro lado, que el alza no sea absorbida por consumidores eficientes o que autogeneren. Es decir, si yo logro mantener dentro de mi casa un nivel bajo de generación o tengo autogeneración, también voy a caer dentro de este límite, lo que no significa necesariamente que tenga bajos ingresos. Ahora, la desventaja que le veo en lo personal a este límite es que el límite me parece muy poco gradual. Básicamente un cliente con 199 kWh por mes no es esencialmente diferente a uno con 201 kWh por mes, igual les va a tocar pagarlo. A unos les va a tocar pagar y a los otros no. Entonces me parece que el límite es poco gradual y que podría haberse pensado en algo un poquito más
algo como sugirieron en alguna presentación anterior que estuve revisando. Por ejemplo, decían que a lo mejor hacerlo solamente, digamos, poner los cargos sobre la energía que esté sobre los 200 kWh por mes. Eso podría de alguna manera solucionar este problema. Lo otro que es los consumidores de ingresos medios en zonas 1 y 2 podrían terminar pagando el subsidio a clientes con altos ingresos en zonas 5 y 6. Por ejemplo, un caso un poco extremo y quizá caricaturesco, pero un cliente residencial con 201 kWh por mes en Santiago podría estar subvencionando el consumo para calefaccionar la piscina temperada en una casa de campo, ¿sí? O sea, podrían darse situaciones de ese tipo debido a la forma en que está planteado este límite. Además, cabe señalar que hay consumidores de bajos ingresos que tienen además un alto consumo. A veces hay varias familias bajo el mismo medidor, a ellos les va a tocar el alza. Y además hay familias a lo mejor que pueden tener microempresas en el hogar. Por ahí creo que el ministro dio algún ejemplo de una familia que a lo mejor que tenía varios refrigeradores para producir helados. Eso es una microempresa, digamos, en general uno pensaría que no deberían estar afectos quizás a este tipo de cargo extra como digo, basado en el concepto de equidad. Entonces el proyecto de ley no los protege de pagar, no se promueve ningún tipo de excepción para este tipo de clientes. Lo que encuentro que es un posible problema en la redacción propiamente tal del proyecto es que la gradualidad de la entrada en vigencia dice que el proyecto dice que el primer año se aplicará solamente a las áreas 5 y 6 con las tarifas más altas. Bueno, y si solamente se aplica a las áreas 5 y 6, ¿quién paga? También debería, supone uno, que aplicarse al área 1, que son a los clientes de área 1, que son las áreas más densamente pobladas, porque si no, ¿quién va a estar pagando por las áreas 5 y 6? Entonces debería decir que aplica a las áreas 1, digamos que son los que pagarían, y las 5 y 6, o la 1 y 2 y las 5 y 6, no sé, eso es algo que en mi opinión deberían revisar. Debería decir también que se aplicará a áreas de tarifas más bajas, porque si no, como digo, ¿quién paga el subsidio cruzado? Algunos comentarios en general respecto a esta medida en particular es que la inequidad en precios de servicios básicos se da en otros ámbitos, pero es más fácil de corregir en electricidad. Se da también en el agua, se da también en el gas, etcétera. Pero en electricidad es más fácil de corregir. ¿Por qué? Porque los sistemas están interconectados. Se puede hacer una reliquidación entre empresas distribuidoras, lo que lo permite. Una solución, digamos, de más alto nivel sería empezar a tratar de buscar equidad en otros tipos de servicios básicos, pero creo que eso escapa un poco del objetivo de este proyecto de ley. Ahora, el otro comentario, bueno, es que el límite de 200 kWh por mes en quienes pagan y la inexistencia de límites en quienes se benefician pueden causar inequidades extra debido a este subsidio cruzado. Lo que podría solucionarse a lo mejor pensando en, a lo mejor con una tarifa que sea incremental, que dependa, digamos, de los kilowatt-hora consumidos por mes, que no aplique a lo mejor sobre los primeros 200 kWh por mes, pero que aplique sobre los que vienen después. Lo que también podría promover de alguna manera, podría ser visto como una señal para fomentar la eficiencia y el ahorro energético, cosa que en este instante no aparece en la forma en que está propuesto esta medida. Eso sería con respecto a la primera medida. Como decía, quería separar la discusión de ambas medidas porque, como digo, son conceptualmente diferentes y apuntan a tipos de clientes diferentes. La motivación, en este caso, aquí pueden ver un gráfico que ilustra de alguna manera los niveles de generación por comuna. Estos son usando datos del 2013 publicados por el Ministerio por la CNE. No, perdón, estos en particular son por los CEDEX. Aquí pueden ver, digamos, las comunas que más producen, evidentemente, comunas como Mejillones, Iquique, Quillota, Puchuncaví, Huasco, producen una gran cantidad de energía. Entonces, bueno, la idea de este proyecto, la motivación que hay detrás es compensar a través de tarifas reducidas a los clientes regulados por externalidades negativas causadas por la generación local. Eso podríamos resumirlo de esa manera. Sin embargo, el tema de las externalidades es un poquito más complejo un poquito más complejo de abordar. Sabemos todos que la generación eléctrica tiene asociadas externalidades negativas y estas externalidades negativas en este instante no son internalizadas en los costos y precios de la energía. No es lo que se pretende en este proyecto, de hecho. Las externalidades, hay externalidades negativas, por ejemplo, contaminación local, por ejemplo, material particulado o algunos tipos de gases que producen lluvia ácida. Hay contaminación global también, que no aplica solamente en una comuna. El CO2 es un problema a nivel mundial. El uso de espacio,
usos alternativos del agua, para el caso de las centrales hidráulicas, deterioro medioambiental. Mi punto aquí es que no todas las centrales de generación son iguales, y este proyecto considera neutralidad tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Que no, básicamente da lo mismo el tipo de central generadora que está instalada, igual el pago es igual para todos. O sea, no es... Lo que tampoco afecta, digamos, a las empresas de generación, porque el cargo por las externalidades no está siendo aplicado a ellos. Esto es un subsidio cruzado entre clientes. Es decir, en ninguna parte las externalidades están siendo pagadas por aquellos que las producen, que son las empresas generadoras. Lo que en mi opinión podría ser discutido, digamos, es una discusión que va un poquito más allá de lo que es este proyecto de ley, quizás, que va asociado, digamos, a internalizar las externalidades. Proveer señales de precio para que se instalen centrales de generación que produzcan menos externalidades. Eso no está en este proyecto. Esto simplemente, como digo, algunos clientes les van a pagar a otros clientes. ¿Por qué? Porque ustedes sufren de externalidades y nosotros no, pero nosotros nos beneficiamos de la generación. Esa es la motivación que hay detrás. Además hay algunas externalidades positivas, por ejemplo, el uso recreativo de embalses, generación de empleo, que tampoco se consideran. Es decir, no todas las centrales de generación son iguales y aquí se consideran como si fueran todas del mismo tipo. Dependen de la tecnología. Ahora, describiendo en forma general esta medida, ¿quién se beneficia? Se benefician todos los usuarios regulados en comunas intensivas en generación. ¿Sí? Se benefician todos los que tienen tarifas reguladas. Esto incluye también a usuarios de tipo comercial y a usuarios de tipo pymes, por ejemplo. ¿Quién lo paga? Y esto a diferencia del caso anterior, a diferencia de la medida anterior, y esto es algo que me parece que no quedó del todo claro en el documento que mandó el Ministerio, porque, como digo, confunden a veces proyecto de ley con medida cuando están haciendo la discusión. Todos los usuarios regulados lo pagan, independiente del tamaño. ¿Sí? No hay ninguna, si ustedes revisan el texto, en ninguna parte dice, digamos, que los clientes, digamos, de menos recursos están protegidos de esta alza. Ahora, es probable que no sea una alza demasiado mayor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una rebaja en tarifas en comunas que en general no tienen demasiada población, así que no va a ser un cargo tan significativo. Pero de todas maneras les va a estar afectando, digamos, a todos aquellos que estén en comunas que no sean intensivas en generación. No hay un mecanismo de protección para consumos pequeños. Es una implementación a través, como decía, de un subsidio cruzado en el componente de generación de la tarifa. A diferencia del caso anterior, que afectaba el valor de distribución, aquí va a afectar el componente de generación, que es el precio de nudo. Aquí hay algunos gráficos como para mostrarles un poco, digamos, cómo se distribuye el consumo. Ahí pueden ver el consumo a nivel de distribuidoras. Aquí no se incluye tampoco los clientes libres. Ese es otro aspecto que no está considerado en el proyecto. Los clientes libres también se benefician, los clientes grandes, industriales grandes, también se benefician de la generación que se produce en otras comunas. En cambio, pero sin embargo, ellos no están haciendo ningún tipo de contribución a los usuarios a los usuarios regulados de las comunas intensivas en generación. Aquí pueden ver el consumo a nivel de distribuidoras para que se vea, digamos, quiénes se llevan la mayor parte de los beneficios, digamos, de esta generación. Evidentemente son las comunas de Santiago principalmente, pueden ver ahí que está separado por colores. Y pueden ver en el lado izquierdo la capacidad instalada. Pueden ver la capacidad instalada, digamos, que se concentra en ciertas comunas como Antofagasta, Mejillones, Coronel, Alto Biobío, Quillota. Y aquí viene otro aspecto que tampoco está considerado dentro de la medida del proyecto de ley. Están considerando aquí capacidad instalada, ¿sí? Capacidad instalada de generación, pero no están considerando la generación. Hay comunas, por ejemplo, que tienen mucha capacidad instalada de generación, pero no necesariamente están generando. Y yo pregunto, bueno, ¿cuál en una central térmica que no está generando? ¿Por qué? Porque probablemente es de punta, genera solamente un par de horas al año. Bueno, ¿cuál es la externalidad negativa que está produciendo? Entonces, a lo mejor esto debiera ser en base a la generación del año anterior, en vez de hacerlo con respecto a la capacidad instalada de generación. O la energía la capacidad generable, que no sé lo que es, que también está definido, fue una indicación que le agregaron después al proyecto. Ahí pueden ver, digamos, la capacidad instalada versus la generación. Pueden ver que en comunas, por ejemplo, como Quillota, no tiene un porcentaje de la capacidad instalada tan grande. Sin embargo, tienen una cantidad de generación enorme. Lo mismo pasa con Puchuncaví. ¿Por qué? Porque son centrales de base que están generando todo el tiempo. Están produciendo gases, están produciendo externalidades negativas todo el tiempo. En cambio, hay otras comunas, por ejemplo, creo que Biobío, por ejemplo, Coronel, Coronel tiene, ahí pueden ver por el tamaño de los círculos, pueden ver más o menos cuánto es el tamaño relativo respecto a los otros. Pueden ver, por ejemplo, que Coronel tiene,
no me acuerdo cuál era el ejemplo que les iba a mostrar, pero hay algunas otras que tienen altos niveles de potencia instalada o de capacidad instalada de generación, pero bajas cantidades de generación propiamente tal, porque son centrales de punta. Si son centrales de punta no están generando de todo el tiempo, significa que no están produciendo externalidades negativas. ¿Antofagasta? Puede ser, sí. Antofagasta, por ejemplo, tiene menos generación. ¿Por qué? Porque probablemente tiene centrales de punta instaladas, a diferencia de Mejillones, por ejemplo, que tiene la mayor parte de las centrales de carbón que están operando casi todo el tiempo. Y además que es más contaminante que las centrales centrales a gas, por ejemplo. Entonces, entre la neutralidad tecnológica, digamos, y este efecto, digamos, me parece que es algo que también debería ser considerado dentro del proyecto. Aquí hay un gráfico también, me permití hacer, digamos, por las regiones, como para que se distinga. Aquí les voy a mostrar. Aquí lo separé, digamos, por tipo de generación. Entonces pueden ver que aquí están los consumos. Pueden ver que el consumo se concentra principalmente en Santiago y lo tengo separado, digamos, por clientes libres. No son todos los clientes libres porque no tenía la información respecto a los clientes libres que no están conectados a empresas de distribución. Así que hay algunas comunas, por ejemplo, Antofagasta debería crecer bastante más porque el 90% de la generación probablemente el 90% del consumo cae dentro de esa categoría. Pero sirve como para ver más o menos, digamos, Santiago es el que se lleva la mayor parte del consumo, por lo menos a nivel de clientes regulados. Y aquí pueden ver, digamos, quiénes están haciendo la generación. La generación la está haciendo la región de Valparaíso, la región de Antofagasta, la región de Biobío, principalmente. Y pueden ver también que, por ejemplo, en Valparaíso, la capacidad instalada puede que no sea tan alta comparada con, a lo mejor, con Biobío. Sin embargo, tiene mayores niveles de generación. Y como está el proyecto pensado, digamos, en base a la capacidad instalada, bueno, eso también, en mi opinión, es algo que debería revisarse. Algunos otros comentarios. Es positivo que se compensen directamente, en forma económica, a quienes sufren externalidades negativas de generación. O sea, al principio, digamos, que hay detrás la motivación, creo que es buena. Pero, por otro lado, las externalidades son difíciles de cuantificar, dependen de la tecnología de generación y sus efectos van más allá de los límites comunales. Otro aspecto que no me gusta en lo personal es la neutralidad tecnológica del proyecto. Asume que todos los generadores causan similares externalidades y lo hacen en base, como digo, a la capacidad instalada y no necesariamente a la generación. Eso es lo que está en el proyecto actualmente. Y el proyecto también considera externalidades que dependen, como decía, de la capacidad de generación instalada, energía eléctrica generable, que esto va en el reconocimiento plus que le agregaron en el Senado, que es un concepto, en mi opinión, que es un poco ambiguo. No sé exactamente no entiendo mucho cómo lo van a calcular, supongo que eso lo harán a nivel de reglamento, pero va a introducir creo que algo de ruido. ¿Por qué se evalúa también en base al potencial de generar y no necesariamente a lo que genera? Un comentario más en general, diría, bueno, el lineamiento de 25 de Energía 2050, la política energética de Chile, que creo que todavía no ha salido oficialmente, pero el documento que hay actualmente sugiere promover la internalización de las externalidades ambientales de la infraestructura energética. Eso no lo están haciendo con este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque no son las generadoras las que están incorporando como un costo extra, dando algún tipo de señal de precio asociado, digamos, a esta externalidad. Entonces, el proyecto de ley no está apuntando a eso. El actual proyecto, como digo, no las internaliza, sino que compensa económicamente a los vecinos de generadores mediante un subsidio cruzado entre consumidores. No lo pagan quienes causan las externalidades, sino que solamente algunos de los consumidores que indirectamente se benefician de la generación. Los clientes libres no se ven afectados y también se benefician, y los generadores, que son los que causan la externalidad, tampoco se ven afectados. Algunos otros aspectos más generales que me llamó la atención, desconozco las razones, pero bueno, aquí describe más o menos cuáles son las funciones de cada uno de los organismos. Se pide una persona, digamos, para el Ministerio de Energía, se entiende, para la CNE otras 4, para el SEC se piden 3 personas y no entendí mucho para qué, porque el proyecto de ley no les asigna ningún tipo de responsabilidad asociada a este proyecto de ley. Así que no sé si es misión de ustedes o de la Comisión de Hacienda, pero me llamó la atención por lo menos. Y esa sería mi presentación. No sé si tienen algunas consultas que les pueda responder. Muchas gracias, profesor. Ha llegado, sí, tiene la palabra la diputada Yecardini. Gracias, presidente. Bueno, saludar a don Esteban, gracias por su exposición. Yo quería, porque uno también no es muy técnico en la materia, pero preguntarle a usted en la práctica,
¿cuáles son los clientes que consumen 200 kilowatt hora mes? Promedio. En promedio. Eso, espérame. ¿Cuál es la diferencia entre 200 y 220? Quiero saber un poco si es significativa. ¿Cuáles son los que entrarían en eso, en ese sentido en materia de consumo? Lo segundo, cuando usted señala que, claro, la motivación es muy buena, pero es sobre la base de las externalidades que se generan, ¿usted consideraría, por ejemplo, si en una localidad hay una termoeléctrica, porque entendiendo de que también hay que hacer una diferenciación de la tecnología que se está usando en materia de generación, quizás hacer una señal quizás más explícita y generar un descuento aún mayor? A ver, haciendo esa diferenciación. Esas dos preguntas, presidente, gracias. Yendo a la primera pregunta, no sé exactamente, no me manejo demasiado con las tarifas residenciales. Revisando, mientras estudiaba para hacerles esta presentación, me puse a ver cuánto era mi consumo. Consumo aproximadamente 220 kWh por mes promedio, así que caería yo dentro de esa categoría, un profesor universitario con una casa relativamente grande, pero también que no consumo demasiado, ¿sí? En invierno me sube bastante el consumo, en verano me baja. No sabría decir, o sea, entiendo que pusieron ese límite, digamos, como para tratar de proteger a los clientes de bajos consumos. Bajo consumo puede decir muy eficiente en cuanto a consumo, o puede decir que no tiene suficientes electrodomésticos a lo mejor para, digamos, como para tener un consumo más alto, lo que puede ser, digamos, producto de bajos ingresos. Yo pensaría, digamos, que el consumo en una media agua debiera ser bajo, no sé, pero en una casa de Las Condes probablemente va a superar eso con facilidad. Esa es una pregunta, digamos, como desconozco la respuesta exacta, pero lo que sí creo, digamos, es que no hay mucha diferencia probablemente entre alguien con 200 y alguien con 220. ¿Sí? No hay una Ahora, sería bueno a lo mejor buscar algún tipo, si el Ministerio puede que tenga esos datos, buscar algún tipo de correlación entre estrato socioeconómico, digamos, y consumo energético. Pero no es algo que... sí hay evidencia significativa, por lo menos a nivel de países donde sí tengo los datos, de que países con mayores ingresos tienen mayor consumo de energía per cápita. ¿Sí? Eso da cierta validez, digamos, a ese argumento. Pero, como digo, el punto aquí más bien es qué tanta diferencia hay entre un cliente con 199 y uno con 201. Para mí no hay la suficiente como para justificar un alza demasiado significativa de tarifa. Entonces podría hacerse de manera incremental, hacerse sobre la energía que consuman sobre 200 kWh por mes, ahí sería me parece más justo, o buscar algún tipo, aprovechar a lo mejor la ocasión para poner algún tipo de señal de energía, entre más energía consuma, más cara le va a ir saliendo. Eso sería una señal, digamos, de eficiencia energética, pero apunta quizá a otro objetivo. Sería interesante, pero no sé si este es el momento adecuado para proponer. Respecto a la segunda pregunta, creo que eso, lo que señala usted, de alguna manera está cubierto, digamos, con este reconocimiento plus que le agregaron en el Senado. ¿Sí? Hay las comunas que tienen capacidad, capacidad generable, creo que es el término que utilizan, mayor, pero como digo, no necesariamente lo que están generando. Hay comunas que pueden tener una capacidad instalada baja, pero no es necesariamente, pero su consumo puede ser alto porque están operando 24/7, digamos. Entonces yo lo haría personalmente, digamos, eso lo cambiaría, digamos, por generación a lo mejor en el último año o alguna otra medida que a lo mejor pudiera sugerir el Ministerio. Y lo otro, bueno, pensar digamos, desde el punto de vista, digamos, que el proyecto no considera neutralidad tecnológica, y como digo, eso no es lo ideal. No sé cómo... No sabría cómo resolver el problema de la neutralidad tecnológica, porque como digo, cómo uno mide, cómo evalúa, digamos, las externalidades. ¿Cuánto vale a lo mejor el que me corten el paisaje, digamos, con una central eólica? No lo sé. Sí creo que es un poquito más medible en el caso, digamos, de las emisiones. Pero hay un indicador, pero no es difícil. Claro. Pero también, bueno, y el otro punto, digamos, bueno, de todas maneras,
¿qué tan importante es eso si es que ni siquiera se les está cargando esas externalidades a los que las producen, que son los generadores? Y eso es algo que, bueno, o sea, pero si se las cargamos a los generadores, van a tener aquí a la Asociación de Empresas Generadoras, van a tenerlos a todos aquí. ¿Ah? Sí, pero no dijeron mucho, pues no los afecta. Las distribuidoras tampoco las afecta mayormente. Son los clientes. Agua, por favor, ¿No tiene alguna pregunta? Oye, profesor, agradecerle y aprovecho de excusarme. Estábamos en la sala con algunas otras tareas que atender, pero aquí nuestro presidente subrogante eterno en esta comisión nos cubrió. Profesor, a propósito de su presentación y que hace usted alusión al tema de la neutralidad tecnológica, uno de los temas que han sido bien debatidos en este proyecto dentro del corto tiempo que hemos tenido para debatirlo, dado que el gobierno ha insistido en las sumas urgencias de esta iniciativa, tiene que ver con la falta de incorporación de una variable espacial que es real en el territorio, porque si bien es cierto, este proyecto reconoce las comunas en donde están instaladas las fuentes emisoras. Pero nosotros también sabemos que esas emisiones no reconocen esos límites, o sea, no dicen, no, mire, esto solo va a afectar a la comuna donde estamos, sobre todo en zonas densamente pobladas como ocurre en la región metropolitana. Este reconocimiento a la generación se hace solo en la comuna donde está esa generadora. En el caso de la provincia del Huasco, donde yo vivo, esto solo impacta en la comuna de Huasco, sin embargo, tampoco hay rebajas tarifarias en otras comunas. ¿Cuál sería, en su opinión, la mejor manera de poder corregir o de incorporar esta variable mucho más espacial, como la influencia que tiene esa fuente generadora en otros territorios? Yo pensaría que a lo mejor podría ser un factor que dependa, digamos, de la comuna, para incorporar algún tipo de efecto, digamos, los efectos más locales, de las externalidades más locales, y para aquellas externalidades que son un poco menos locales, a lo mejor incluir un efecto por región. Pensaría, o por provincia, tratando de abarcar un área un poquito mayor, pero como digo, sería un poco más complicado probablemente la aplicación de algo como esto. Otro aspecto que me llama la atención es que el factor de intensidad es por número de clientes, como si las externalidades no nos afectaran por igual a todos, o sea, en vez de que fuera a lo mejor por metros cuadrados de la comuna. No sé, también es no lo incorporé dentro de la presentación, pero hay algunos temas, digamos, con esto del factor de intensidad. Creo que podría haber un factor de intensidad comunal, un factor de intensidad provincial quizás, para tratar de abarcar una área mayor, y eso resolvería a lo mejor o plantearía, digamos, o sea, no estoy seguro que las comunas de Santiago vayan a ser afectadas, digamos, porque tienen muy poca generación instalada, como vieron en la presentación, pero tienen una central. A lo mejor Renca la comuna de Renca puede que vea de alguna manera, puede que se alcance a ver afectada. No he revisado el detalle, digamos, para las distintas comunas, pero definitivamente, o sea, los gases no se quedan en Renca. No reconocen límites provinciales ni comunales. No sé si hay más consultas. Diputado. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a nuestro profesor invitado. Yo no soy miembro de esta comisión, pero me ha tocado participar hoy día y muy contento, porque este proyecto es extraordinario sobre todo para el distrito donde yo vivo. Esto siempre lo hemos pensado, ¿por qué la gente que vive más alejada en Chile tiene que pagar un costo mayor por energía y por otros servicios? Y por lo tanto se está alentando siempre la emigración campo-ciudad o, ¿no es cierto?, de regiones a la región metropolitana. Pero yo tengo algunas dudas. ¿Por qué? Yo no sé, a lo mejor el profesor no lo va a saber él, pero la comisión podría saber por qué tiene tanta diferencia. Por ejemplo, me voy a la comuna de Freire,
que es parte de mi distrito. Y tenemos una rebaja extraordinaria cuando Frontel es el que distribuye la energía con un menos 30,9%. Sin embargo, cuando lo hace la CGE, la Compañía General de Electricidad, solamente la rebaja, ahí aumenta a un 6,1%. O sea, de menos 30 hay una distribución, me imagino que esto será dentro de la ciudad, a lo mejor de Freire, de la localidad, y a lo mejor lo que distribuye Frontel es el mundo más rural. ¿Por qué hay tanta diferencia? O sea, en una misma comuna tenemos clientes que van a pagar más, y también hay una diferencia con Codiner, otra de las empresas distribuidoras. En Freire tenemos una particularidad, ahí tenemos 3 compañías distribuyendo, una cosa que no se da normalmente en Chile. Ahí tenemos 3 compañías, que es la CGE, Codiner y Frontel, donde tienen absolutamente diferencia. Una sube 6,1% a sus clientes, otro disminuye en un 30,9% y Codiner disminuye solo en un 22,6%. Un tema complejo. Y lo otro que me llamó la atención y que se da mucho en mi distrito es la situación de que en un medidor no se va a expresar realmente el consumo, porque ese medidor sirve para varias casas. Ocurre de que, especialmente en las comunidades indígenas, donde no hay propiedad del terreno donde se construyó la casa, la compañía no le entrega energía hasta que esto se regularice. Y estamos en un proceso de regularización de miles de propiedades, de pequeñas propiedades en este sentido. Entonces se convidan electricidad a través de un mismo medidor. Y por lo tanto ahí vamos a tener una dificultad que va a significar ver una pregunta que para el Ministerio podría hacerse, para ver cómo hacemos aquello. Y también me parece muy pertinente lo que señala el profesor en cuanto a que podría provocarse una gradualidad. Yo entiendo que este promedio es un promedio anual, ¿no es cierto? No es un promedio mensual, o sea, es un promedio, es un tiempo anual con un promedio mensual de energía por mes. De energía por mes. Es un promedio anual. Claro. Entonces ocurre que efectivamente hoy día en Temuco y otras, Imperial y otras zonas otras ciudades de mi zona, tenemos una contaminación bastante compleja, que hoy día estamos con prohibición de prender la estufa. Incluso allá hay una situación cultural que la gente usa la cocina a leña, y por lo tanto también estamos siendo restringidos en el uso de la cocina, de los hornos a leña, de las estufas a leña. ¿Y qué es lo que provoca eso? Usar más electricidad, porque es una alternativa más viable en muchos casos, y ahí tenemos una problemática de cómo en invierno se va a considerar que va a modificar absolutamente el promedio. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Profesor. Respuesta? Sí. Las diferencias que se producen ahí o que menciona el diputado están relacionadas, digamos, con los cambios en las tarifas. O sea, que haya una reducción en la tarifa de 36% y en la otra esté con un alza de 6%. Eso es con respecto al alza, pero con respecto a los valores actuales, lo que significa básicamente, lo que procura el proyecto de ley es que no haya diferencias mayores al 10%, creo que dice el proyecto, entre unas tarifas y otras. Entonces, un 30% de descuento que le baje a uno y el 6% que le sube al otro es para tratar de equipararlas, ¿sí? Ahora, Frontel probablemente, como dice usted, está asociado, digamos, a consumos más bien de tipo rural, donde toca a lo mejor tirar una línea, digamos, para muy pocos clientes, lo que significa costos de distribución mayores. Y eso es lo que este proyecto, digamos, de muy buena manera está tratando de hacer. Como digo, tengo algunos temas, digamos, con alguna forma de la implementación, pero creo que el espíritu detrás es el correcto. Mencionaba también lo de varios consumidores, varias familias usando un solo medidor. Bueno, ahí también lo mencioné en mi presentación. Creo que es muy posible. No creo que afecte necesariamente a las comunidades rurales, porque ellas van a ver una baja, así que ellas no van a estar, el límite de 200 kWh por mes no las va a afectar. Para ese caso en particular, pero a lo mejor en ambientes urbanos donde varias familias viven en la misma casa o varias familias están bajo el mismo medidor, a ellos sí les podría afectar un alza en las tarifas. Muchas gracias, profesor. Diputado Ramos. Queremos
agradecer enormemente el esfuerzo del profesor Esteban Gil. Sabíamos que había estado un poco complicado para acompañarnos al comienzo de este proceso de audiencia, y quiero también agradecer públicamente el esfuerzo de la Biblioteca del Congreso, quien nos ha puesto y nos ha facilitado el contacto con usted y nos ha entregado también todo el detalle, el conocimiento de lo que ha sido su trayectoria académica en materia eléctrica. Así es que, de verdad, muchísimas gracias, profesor, por... Okay, les agradezco la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos invitar también en esta oportunidad a los alcaldes que nos acompañan de las comunas de Machalí, La Estrella, San Fernando, Las Cabras y Alto Biobío. ¿Sí? Vamos a suspender 2 minutos para despedir al profesor y permitir que también los nuevos integrantes puedan ya sentarse acá en la mesa. Muchas gracias. Me informan que viene en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades, pero dado que está acá nuestro alcalde, le vamos a ofrecer primero la palabra al alcalde de la comuna de Alto Biobío. Por favor, alcalde, hacemos ahí el tiempo para que nos pueda entregar su opinión respecto de este proyecto y agradecer el interés que usted ha tenido de poder participar. Nosotros fuimos informados a través de la Secretaría de la Comisión. Hemos invitado a algunos municipios. Nuestros primeros invitados fueron la Asociación Chilena de Municipalidades, que por distintas razones no habíamos podido concretar el encuentro, pero le reitero nuestros agradecimientos, y para la Comisión va a ser muy importante escuchar su opinión respecto de este proyecto que se tramita en segundo trámite acá en la Cámara de Diputados. Primero fue en el Senado. Alcalde, tiene usted la palabra. Mari Mailamien, Mari Mai Compuche. Kave manyo amita chagun echen, male panto bachi eimun tamlov mu, cheuta quedado liman. Lamien Yanna, probaste. Agradecerle por haber aceptado mi solicitud de poder participar en esta comisión, porque creo que es un derecho muy importante para el pueblo pehuenche. Lo digo pueblo, en el día de hoy lo califico como mapuche pehuenche, pero en el fondo nosotros siempre hemos iniciado un trabajo que somos un pueblo muy distinto al pueblo mapuche, por diferentes características que nos conmueve por territorio, como una cordillerana, con 7.000 habitantes aproximadamente, hablantes del chedumún y con una riqueza cultural viva, en donde este proyecto de equidad tarifaria en el día de hoy, como se denomina, este alcalde quien le habla, Nivaldo Piñaleu Yaulén, pehuenche, hablante del chedumún, inició una campaña en donde recolectamos miles de firmas, ¿ya? Y que en su momento se llamaba Endesa Baja la Tarifa. Y gracias a Dios se pudo concretar en un proyecto de ley que me ayudó a promover el senador Felipe Arboe, en compañía también con el diputado don José Pérez Arriagada, y que en el día de hoy es un proyecto que se está discutiendo a nivel país, que es muy importante, lo cual me llena de orgullo, porque creemos que Alto Biobío tiene 3 grandes centrales hidroeléctricas, en donde esta central hidroeléctrica, en el momento cuando no habían centrales, era un pueblo con mucha fuerza y con mucho contacto natural de nuestra cosmovisión. Pero en el momento cuando se instalaron las obras, también nos causó un tremendo quiebre, un desequilibrio, en el daño del patrimonio cultural. Sí, tengo muy claro que el desarrollo es muy importante para los pueblos, pero para nosotros también fue un daño tremendo que hasta el día de hoy hemos luchado para que nos sigan respetando como Alto Biobío. Por eso quisimos que estas tremendas centrales que producen energía, y finalmente nosotros como pehuenche tengamos que ver que el beneficio finalmente aún no es para el territorio. En el día de hoy tenemos una población de 600 familias pehuenches que no tienen electricidad en sus casas. Tenemos una población de aproximadamente 700 familias que no tienen vivienda de subsidio habitacional. Somos una comuna dentro de las 10 comunas del país más pobres del país, en donde podemos decir, traemos un video, un testimonio de una lamien de la comunidad indígena Cayaqui, en donde uno puede decir por qué tenemos que cancelar 30, 40 mil pesos
a 100.000 hasta 200.000 pesos cada 2 meses, en donde una familia tiene un televisor y con mucho esfuerzo compra un refrigerador, 2, 3 ampolletas, y tiene que pagar una tarifa eléctrica tan alta. Me refiero especialmente en el caso de la distribuidora Frontel. Nosotros en Alto Biobío tenemos 2 distribuidoras, Coelcha y Frontel, y nunca hemos logrado entender por qué tiene que darse una vuelta tan larga la energía, siendo que se produce ahí en Alto Biobío, y dar una vuelta sobre los 300, 400 kilómetros y volver que se entregue a las familias, y aún no estando completa la población electrificada. Es una discusión constante. En el día de hoy yo sé que este proyecto nos va a beneficiar en un 45,7% en una equidad tarifaria, en donde para nosotros hubiera sido lo ideal, porque somos un pueblo que embellece y enriquece Chile, porque es un territorio muy especial, deberíamos tener la energía gratis. Pero aún así, yo creo que con este beneficio es parte de un daño del patrimonio cultural, como he dicho, del pueblo pehuenche, que cumple una parte de la solución, pero no es la solución final, ¿ya? Entonces, por esa razón, yo agradezco de haber dado la oportunidad de presentar, porque podría haber venido con todos los dirigentes, con el Loncos y presidente de comunidad, pero como por el tiempo tan rápido no se podía hacer, porque hay otros trabajos que hacer. Entonces, por esa razón, pero yo fui electo democráticamente, y como soy pehuenche, levanté el proyecto, y obviamente que ellos están en conocimiento, saben que estoy acá, y seguramente también lo están escuchando, y por eso quiero mostrar el video para que la ñaña Etelinda Veloíza Piñaleo le diga por qué ella de esa manera entiende el concepto de energía, y nosotros por qué nos preocupa. Lamien, así que lo invito a presentar. Son 2 minutos de Muchas gracias, alcalde. Video. No sé si nos pueden estar escuchando, a ver si bajamos un poquito las luces o no. Sí, son de... Amuto beauty pawe ante banca tua yo kurta pa yo me amuto yo ayunga pachi lucero munga amuto yo Etelinda Veloíza Piñaleo. ¿De dónde es? Aquí de Caliaqui, nació y criada aquí en esta parte de Caliaqui. ¿Cuántos años tiene ñañita? 85. 85 años, nací y criada aquí. Sí. Yo, mi abuelo, todo de aquí de Caliaqui, no de otra parte. ¿Cómo anda la salud, oiga? Sí, así nomás, no muy bien, porque uno que es vieja siente uno y otro dolor, entre paltaún, como uno tiene que estar paltaún arrugándole a Chaudió, y me hizo malaborando con un dolor de cintura, las caderas, y así ando computando para poder andar bien. Ñañita, oiga, yo le quería preguntar por la luz. ¿Usted qué tiene en su casa que consuma luz? La tele no hay, el refri que tenemos ahí, eso es lo que tenemos. Yo no tengo otras cosas para gastar luz. Oiga, ¿y cuánto le sale a la luz al mes? Me sale más de... No tengo, me la anda trayendo la Irma, la boleta. Me sale más de 60. ¿Más de 60.000 pesos? Sí, mensual. ¿Y cuánto gana usted, ñañita, en su pensión? Yo gano 80 nomás. 80 gano porque me están... ¿Cómo se llama? Donde saqué préstamos y ahí me están recortando la pensión. Oiga, ñañita, ¿y usted cree que es justo que pague tanta luz? No lo hago, bueno, pues no me gusta porque yo poco gasto aquí. Sola, yo no estoy mirando tele, más que en la noche venir a mirar tele. Y eso es lo que yo lo hago, más no. ¿Y usted le habían dicho que no iba a pagar tanta luz antes? Sí, cuando recién llegó la Andesa, me dijeron que los pasos me llaman a pagar luz, porque quería hacer aquí mismo la instalación de la luz. Y me llamó a pagar, y ahora ¿por qué no lo dan la luz? O menos que lo pidieran. Eso es lo que uno le duele. Ñañita, ¿y usted qué le diría a los parlamentarios de Chile?
Yo lo que le pido es que no lo pida tan caro por la luz, porque de aquí mismo sale la luz. ¿Por qué lo piden tan caro? Y uno que es pobre, ¿en qué hay, hermano? Uno no tiene las... ¿Qué no me falta a mí aquí en la casa? Por eso, Presidenta, creemos que esta posibilidad que está en este momento, se está discutiendo este proyecto, es una posibilidad muy interesante, no solamente para Alto Biobío, sino por todas las comunas generadoras de energía, porque se pueda hacer un equilibrio y puedan de una vez por todas los inversionistas, en este caso los que generan y lucran con los recursos naturales de nuestro territorio como Pehuenche, en donde también Alto Biobío es un foco para seguir construyendo mini centrales, de paso. En el día de hoy tenemos un anuncio de 12 mini centrales seguir construyendo dentro del territorio pehuenche en Alto Biobío. Y aquí viene un punto muy importante donde yo quiero dejar claro también y solicitarle la comprensión y la ayuda, como la LAMIEN presidenta lideró un proyecto muy importante y que hoy día es reconocido como pueblo de Aguila. Yo también he iniciado un trabajo de un estudio antropológico para que seamos reconocidos como un pueblo pehuenche. ¿Qué significa eso? Las ventajas, que puedan respetar nuestro territorio, nos pueden reconocer como un pueblo vivo, un pueblo que existe, que es una cultura que está ahí, un pueblo que estamos en la frontera, país argentino, que en años anteriores podíamos trasladarnos tanto por el lado argentino y el lado chileno, y en el día de hoy está habitado desde Alto Biobío hasta Curarrehue, somos pehuenches, y por eso la lucha constante es por poder proteger nuestros derechos de agua, recuperar nuestros espacios territoriales y recuperar nuestros recursos naturales, porque no queremos que privados que no viven en el territorio de Alto Biobío tengan inscripciones de derechos de agua, y las mismas comunidades indígenas pehuenches de Alto Biobío no tienen derecho de agua inscrito, y aún así tampoco tenemos recuperadas tierras en donde hay 76 familias pehuenches que en el día de hoy todavía no pueden postular a ningún subsidio estatal, porque no están regularizadas sus tierras. Por eso hago también la invitación, porque esto es una cadena. Sí, la electricidad es un derecho de todos los ciudadanos chilenos. Como dije anteriormente, hay 600 familias que no tienen luz todavía. Estamos levantando un proyecto para que tengan, pero también pedimos que el agua que genera energía se respete y se proteja nuestro recurso natural. Se respete nuestro territorio, se respete nuestra cosmovisión. Usted, Lamien, no va a entender por qué siempre luchamos nuestra cosmovisión, porque ahí está nuestra fuerza, nuestra vida y nuestra historia que nunca va a desaparecer y va a continuar por años. Entonces, me gustaría que quedara en contacto para poder reforzar mi estudio y en un corto plazo poder también presentar este proyecto para que seamos reconocidos como pueblo pehuenche, para proteger nuestra identidad, proteger nuestro territorio y no ser una dificultad para el Estado, todo lo contrario, ser un aporte. Nosotros la energía no lo estamos diciendo que no queramos hacer, sí, el pueblo pehuenche quiere hacerlo, pero con una mirada propia, donde haya una participación del mundo indígena, no con la mirada occidental desde afuera, sino que el pueblo indígena busque el desarrollo, sino que con su propio cosmovisión pueda hacer un aporte al país y pueda beneficiar también al Estado. Lamien, muchas gracias. Y voy a dejar claro que esta es una recompensa, este es parte del beneficio que en su momento debería haberse discutido, de donde fue el Estado de Chile, fue garante para que empresas particulares y transnacionales instalaran y no dañaran nuestra cosmovisión en Alto Biobío. Gracias, Lamien. Bueno, muchísimas gracias, alcalde, por su testimonio, pero también por el camino recorrido que nos permite en el día de hoy estar discutiendo estos proyectos de ley.
claramente cuando se instaló estas centrales no teníamos el convenio 169 ratificado por Chile. Ese convenio pasaron 18 años desde que se presentó en el año 1990 con el expresidente Patricio Aylwin. Pasaron 18 años para que Chile pudiera ratificarlo. Y además esta discusión del día de hoy, también de este proyecto, nos encuentra en momentos en donde se ha iniciado el proceso constituyente. Nuestra Carta Fundamental, nuestra Constitución, no reconoce el aporte que hacemos los pueblos originarios, que incluso estábamos antes de la preexistencia del propio Estado. Y yo creo que en eso también sería muy importante animar este proceso de encuentros locales para que en comunidades como Alto Biobío, que usted representa, pudiéramos hacer un esfuerzo conjunto para que nuestra Carta Fundamental también se ponga en sintonía y se alinee con lo que han hecho otros países con presencia del mundo indígena en el reconocimiento constitucional. Chile, Uruguay, Surinam son de los pocos países que no tienen reconocimiento a sus pueblos, y por lo tanto yo creo que hoy día en el proceso que estamos no podemos ser simples espectadores, sino que tenemos que ser animadores de estas transformaciones que están ocurriendo, y nosotros esperamos que lo que usted aquí ha señalado, este anuncio de próximas mini centrales hidroeléctricas, se hagan con estricto apego al convenio 169. En nuestro país nosotros sabemos que no es solo la Constitución la que tenemos que alinear, sino también un conjunto de otros marcos legales, porque mientras el Tribunal Constitucional al menos ha sido claro en la defensa del territorio indígena, vemos que esto no ha ido de la mano de políticas de devolución o de reconocimiento y de entrega de tierras a las comunidades. Y en el norte del país esta situación es bien dramática. El mundo indígena se desplaza y tiene una presencia en todo el país. Y nosotros vemos que hoy día existe una política de entrega de tierras bastante localizada en un sector del país, pero nuestros hermanos aymaras, licanantay, diaguitas, collas tienen los mismos derechos a que la restitución de tierra y la entrega de tierra sea una realidad para ellos. Nosotros esperamos, alcalde, que nos puedan hacer llegar la presentación que tenían, o vamos a... Ahora sí, y le damos la bienvenida también al diputado Marcelo Chávez de la zona. Por favor, diputado Tuma. Gracias, presidenta. Diputado Isacor es de la casa. Diputado Isacor, usted es de la casa, de la comisión. Mira, ya lo manifesté, yo no soy de esta comisión, pero qué bueno que haya venido, qué bueno que me haya encontrado con el alcalde de Alto Biobío. Hay una situación que me preocupa, presidente, por eso que me permito ocupar un par de minutos. Nosotros en la Comisión de Gobierno Interior estamos trabajando precisamente dos proyectos emblemáticos del gobierno que va a crear una institucionalidad que va a permitir un nuevo trato con los pueblos originarios. Primero, el Consejo de Pueblos y los consejos, digamos, por etnia, que va a significar tener una interlocución directa con representantes elegidos democráticamente por cada pueblo. Y en el caso de los pehuenches, que son parte del pueblo mapuche, porque ahí están involucrados ustedes, los pehuenches, los lasquenches, los huilliches y los mapuches, en una sola, digamos, considerado por el Estado una sola etnia. Y me he encontrado con la sorpresa de que esto no está bien difundido. Y por lo tanto ahí hay un espacio. También usted puede pedir a la Comisión de Gobierno Interior que los recibamos, a los pehuenches como tales, porque estamos recibiendo a todas las etnias, y se están creando 9 consejos de pueblos que van a constituir el Gran Consejo Nacional Indígena, y el segundo proyecto es la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas. 2 proyectos emblemáticos que van a servir para interlocutar y para poder resolver, dialogando las demandas de los pueblos indígenas. Y por último, para terminar, quiero señalarle que es muy importante que ellos entiendan, en el caso de mi distrito, estamos tratando de hacer cooperativas o organizaciones, porque las empresas que se están instalando con los proyectos eólicos necesitan entenderse con algún tipo de organización, y no existe muchas veces organización. Entonces, se van a crear proyectos, a lo mejor como las mini centrales, que ustedes tienen que participar en obtener utilidades de esta. Hay que hacer un contrato con las empresas.
de tal manera que ustedes participen económicamente en los proyectos que se están generando de todo tipo. Y ahí tenemos una tremenda oportunidad en el caso eólico, que todavía no ha entrado. Recién estamos inaugurando el primer proyecto eólico en Renaico, que no es más bien una zona más bien huinca, no indígena, pero tenemos un mapa del ministerio donde nos ha señalado cuáles son las potencialidades eólicas en la costa, y hay muchas potencialidades para generar electricidad, pero no tenemos con quién entendernos. Falta ahí un apoyo organizativo, y por eso que estamos pidiendo a la Cercotec y a otras instituciones como INTAP que ayude a crear organizaciones que tengan la facultad de negociar con las empresas en la instalación de esos proyectos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Si hay más consultas, ¿vamos a ver la presentación? Sí, para concluir. Donde yo como alcalde, acompañado con dirigentes y miembros de la comuna, estuvimos en La Moneda entregando el proyecto, la solicitud de firma. Ahí hicimos una convocatoria en la ciudad de Los Ángeles con dirigentes y firmas. Ahí estuvimos haciendo un consumo base con las comparaciones de luz eléctrica en Alto Biobío, especialmente. Perdón. Entonces, la diferencia que se produce como el consumo en Alto Biobío y en Concepción. Hay algunas imágenes que muchas veces nos enlutan como mundo indígena, porque estos privados muchas veces llegan sin la autorización o sin la conversa con nuestros dirigentes, y tampoco con la conversa con el municipio como el alcalde, y la gente de una u otra manera también, que yo no comparto, no estoy de acuerdo, porque no es la forma de poder protestar. Estoy en contra de este tipo de hechos, porque enlutan el desarrollo y la convivencia indígena. Así que eso también lo dejo claro, porque lo quise mostrar para que no podemos culpar a todo el pueblo indígena, especialmente al Alto Biobío, que está en una lucha en contra del desarrollo. No, sino que son focos situaciones muy especiales que se producen y nos enlutan en nuestro desarrollo y querer cómo poder desarrollarnos dentro de la provincia y la región. También es parte de todo el proceso de trabajo con los dirigentes, con Loncos, donde en el día de hoy, como yo dije anteriormente, hay 600 familias que no tienen electricidad todavía, que es un derecho. Sabemos que en todas las partes rurales ya hay energía, pero en Alto Biobío, al lado de las centrales más grandes en nuestra región, hay 600 familias que no tienen. Y eso es triste, porque la gente exige ese derecho y un beneficio. Por esa razón también la señora Etelinda, de 80 años, hacía la forma como ver las cosas. Hay muchos testimonios más de loncos y dirigentes que de una u otra manera lo hemos planteado en el gobierno regional y también nacional, y con el sentimiento de que se puedan regularizar las tarifas eléctricas, especialmente por las concesionarias. Por eso Lambien, nosotros queremos un Comemoñén, es un buen vivir entre el mundo indígena y el mundo que no es indígena, el mundo huinca, decimos. Por eso yo le hacía entrega a este presente. Este presente es la fuerza de nuestras ñañas del territorio Alto Biobío, porque este proyecto que estamos llevando adelante, que es el estudio para que seamos un territorio, un pueblo pehuenche, porque con nuestras características en potencialidad histórica, en nuestra cosmovisión, en nuestra religión, en nuestra economía, en nuestra organización política, y en lo más fuerte que hablamos, en el día de hoy un 80% hablamos el chedungún todavía muy bien. Entonces, por eso exigimos que se respete nuestro territorio, por eso las inversiones privadas, públicas que haya, sean consultadas con los asociados que viven, y no vaya un proyecto a instalarse en donde nos genera divisiones. Y eso es lo que no queremos. Queremos ser parte del desarrollo, ser un aporte, pero que seamos respetados y compartir la discusión desde un principio, no al final,
porque ya no queremos ser espectadores como pasó con Endesa y Pangue cuando se construyeron. En el día de hoy somos espectadores de las utilidades. Por eso tenemos que en el día de hoy, con un presupuesto municipal de 1.800 millones de pesos, tenemos que atender a más de 7.000 habitantes. Y Endesa recién ahora ha podido entender, decir, vamos a trabajar con los pueblos indígenas. Recién ahora han entendido que ellos hicieron un daño. ¿Por qué? Porque tuvimos que volver a la mesa frente a ellos, a hacer un cambio directorio. Y finalmente los italianos han podido acceder y decir ya ahora vamos a tener otra mirada. Y yo creo que es la forma en donde hemos instalado este gobierno para poder tener la conversa y el respeto por nuestro pueblo. Así que Lami, le voy a dar esto para usted. Muchas gracias a todos. Nuestro alimento y fuerza y nos vida nuestra cosmovisión. Muchas gracias. Les voy a compartir ahí de los piñones para que tengan harta fuerza y harta energía en esta comisión. Muchas gracias, hermano Nivaldo Piñaleo, por su presentación en esta comisión, pero que también va marcando los desafíos que nos quedan pendientes, que no son todas materias de esta comisión, pero así ya vemos como en el Gobierno Interior o en otras comisiones el compromiso de poder apoyarlos y obviamente cuando ojalá se pueda concretar rápidamente el ingreso del proyecto para el reconocimiento de su pueblo y por cierto vamos a concurrir con mucho entusiasmo en poder apoyarlo. Muchas gracias, alcalde. Queremos dar también, ofrecer la palabra al señor Marcelo Segura y a la abogada de la Asociación Chilena de Municipios, Josefina Sánchez. Jocelyn. Presidenta, antes de que nuestro invitado le quiero pedir la palabra, ¿sí? Solamente para indicarle lo siguiente, como usted está ocupadita y tuve que presidir la comisión, tomamos un acuerdo en la comisión. Sí, sí, el diputado Gaona se ha incorporado. Tomamos un acuerdo en el sentido de que el gobierno le había puesto suma urgencia, digamos, a este proyecto y los plazos se nos estaban cumpliendo el próximo lunes. Por lo tanto, hubo un acuerdo de la comisión de solicitarle al Ejecutivo, ¿no es cierto?, cambiar esos plazos, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, Presidenta, este proyecto ha contado esporádicamente con la presencia del Ejecutivo. No es así y no es el caso de los demás proyectos. Entonces, pedirle a usted que, por favor, puedan estar presentes, puesto que siempre nacen dudas, ¿no es cierto?, que ellos pueden despejar, ¿eh? Hoy día vamos a tener a la asociación, hemos tenido alcalde, hemos tenido al académico de la Universidad Federico Santa María. Él hizo algunas interrogantes que evidentemente nosotros no estábamos en condiciones de responderle, pero sí al Ejecutivo. Eso, Presidente. Yo pediría, claro, que se oficie, digamos, al Ejecutivo para que efectivamente se haga ese cumplimiento. ¿Parece? Acordado. Muchas gracias. Pero yo quisiera que junto con los acuerdos que ustedes tomaron, solicitarlos dado que la semana antes de la distrital fue producto de los funerales de Estado, las sesiones quedaron sin poder realizarse
y por ende también la posibilidad de encontrarnos para la formulación de indicaciones, que extendiéramos el plazo hasta la próxima semana, si les parece, hasta el día lunes a las 12 horas. ¿Les parece? Acuerdo. Acordado. Que extendamos el plazo para las indicaciones que concluía hoy, que las extendamos hasta el próximo lunes, producto de el trabajo distrital y todo. Ya. Acordado. Hasta el lunes a las 12 de la noche, todo el día lunes incluido. 000, sí. Por ende, hasta que no se terminen las indicaciones no podemos votar. Muy buena medida. Con la Asociación Chilena de Municipalidades de ahora se completa. El diputado Isacort nos había solicitado que pudiéramos invitar a los alcaldes de Machalí, La Estrella, San Fernando, Las Cabras, invitaciones que cursamos, pero que no han podido llegar. Y si tenemos ahí entonces el acuerdo, el día martes sesionaríamos en la mañana, antes de la sala, porque vamos a tener ya las indicaciones el día lunes. No alcanza, estoy escuchando. ¿No alcanza a tener comparado? A las 12 del día debiera ser el horario límite para presentar las indicaciones, Presidenta. Lo contrario, no alcanzamos a hacer el comparado. El día lunes a las 12 del día. Si vamos a sesionar el martes. Si vamos a sesionar el martes a las 9 de la mañana, no alcanzamos. O sea, vamos a empezar a votar el martes, Presidenta. Si vamos a terminar las indicaciones, deberíamos comenzar a votar el martes. No, pero tomamos ese acuerdo para que sea el miércoles. O miércoles en la mañana. Ya no tengan Salvo plazo. que la comisión sesione el día miércoles, perfecto. El día lunes a las 24 horas. Dejémoslo hasta las 12 de la noche. Y sesionamos el día miércoles. ¿La sesión ordinaria? Bueno, terminado esto, le ofrezco la palabra a don Marcelo Segura, en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades. No sé si, Jocelyn, puedes también sentarte a la mesa para seguir consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que todo, agradecer la invitación que se nos ha hecho para esta comisión. La Asociación Chilena de Municipalidades tiene la mejor disposición de colaborar con el Congreso. Tenemos un equipo permanente. Ahí está. Ya. Tenemos un equipo permanente en el Congreso para los Sí. ¿Ahora encendió? Ya. Bueno, reiterada nuestra disposición a colaborar en todos los proyectos de ley en que el Parlamento estime conveniente escuchar nuestra opinión. En algunos proyectos hemos participado activamente, aportando ideas, contribuyendo al desarrollo de los mismos en las comisiones. Y, por otra parte, quiero excusar al presidente de la asociación, el alcalde Said Melomoya. El alcalde hoy tenía consejo municipal, lo que le impidió poder asistir a esta invitación. Y en mi calidad de subsecretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades me ha pedido que lo represente. La asociación dio su opinión respecto del proyecto en el Senado. Se hizo incluso una presentación. La opinión fue favorable al proyecto. Consideramos que un proyecto de equidad tarifaria en estas materias era fundamental. Existían varios proyectos, habían estudios que señalaban que era conveniente hacerlo. Celebramos que se haya tomado la iniciativa finalmente y que el gobierno le esté dando el empuje a un proyecto que lleva a esta situación. Luego de escuchar el testimonio y ver a la señora Telinda, se refuerza más esa convicción, ¿ya?, de que este es un buen proyecto, ¿ya? No es un proyecto perfecto, ¿ya?, pero es un proyecto que viene a resolver inequidades bastante grandes que hay en nuestra sociedad. La señora Telinda paga 60.000 pesos por consumo de electricidad, estando en una de las comunas que mayor generación tiene en el país, lo cual genera asimetrías bastante grandes,
¿ya? Por cuanto precisamente en las grandes ciudades donde está la mayor cantidad de medios es donde está la tarifa eléctrica más baja. Coincidimos con algo de lo que se expresó antes, que debiera haber una mayor rebaja en las comunas en que hay un mayor impacto en cuanto a generación. Concordamos con esa visión, ¿ya? Asimismo, creemos que este es un proyecto que requiere salir luego del Congreso para que sea ley. Efectivamente, puede tener muchos defectos, muchos detalles el proyecto, ¿ya? Es una materia nueva, no se había hecho nunca antes un proyecto de ley de equidad tarifaria en estos términos. Y desde ese punto de vista, creemos que hay muchas de las materias que fueron tratadas por el profesor de la Universidad Federico Santamaría y otras que también se nos vienen a la mente a nosotros, pueden ser objeto de otro proyecto. Creemos que este proyecto merece transformarse en ley y una vez que entre en régimen, evaluarlo durante 1 o 2 años y que en ese escenario se proponga por el Ministerio de Energía los cambios que haya que hacer, porque estamos en algo nuevo que no se ha hecho aquí en Chile. Desde ese punto de vista, la asociación ratifica su apoyo total y absoluto al proyecto de ley. Esa es la opinión de la asociación, la vertimos en el Senado y la volvemos a señalar en esta instancia. Muchísimas gracias. Sí, Jocelyn quiere agregar algo, ¿no? Muchísimas gracias por la intervención en nombre de la Asociación Chilena. Quisiera hacer algunas consultas. A pesar de que me parece claro su apoyo total al proyecto tal como está definido, le quiero reiterar la consulta que le hice al profesor de la Universidad Santa María respecto de este proyecto solo reconoce la ubicación comunal de las fuentes generadoras. ¿Qué opinión le merece a la Asociación Chilena en aras de buscar una solución distinta, dado que los impactos no son solo comunales? Sobre todo en comunas como Renca, digamos. Usted cruza la vereda, está en otra comuna y va a cruzar la vereda y le va a subir la cuenta de la energía eléctrica. ¿La Asociación Chilena no tiene una opinión distinta en esa materia? Creemos que puede haber... Dejémoslo que conteste después. Creemos que puede haber distintos mecanismos para establecer esta equidad. El que se ha establecido en el proyecto de ley es a nivel comunal. Se podría buscar eventualmente otro criterio. Lo que sí siempre va a haber complejidades con todos los criterios que se den, porque podría ser para la comuna y las comunas vecinas también, o las que estén, viviendas que estén dentro de un determinado radio. Pero siempre vamos a llegar a una situación en la cual vamos a acotarlo de una manera determinada. Si analizamos, por ejemplo, la situación de Renca, Renca es uno de los municipios que, pese a tener generación, tiene una de las tarifas bajas. Está en la región metropolitana, es cliente de Chilectra, donde están las tarifas más bajas. Las grandes inequidades en esta materia no se producen en comunas en las cuales estén en grandes núcleos urbanos. Las grandes inequidades en materia de tarifa eléctrica, y eso es lo que busca el proyecto, se da precisamente en situaciones como la de Alto Biobío, situaciones como la de Mejillones, etc. Y es en esas comunas, y ahí está bastante bien focalizado en lo que es la comuna, y es ahí donde se plantea el mayor problema de estas inequidades. Y desde ese punto de vista, creo que sí, se pueden buscar otros mecanismos, pero el mecanismo que busquemos va a tener aristas y va a tener la posibilidad de decirse, no, tal vez era mejor el otro. Desde esa perspectiva reiteramos lo que planteábamos. Démosle la oportunidad a este proyecto que sea ley y tengamos un periodo de evaluación de cómo se da el comportamiento de los actores ante la ley y cómo afecta a quienes tienen que verse beneficiados y cómo afecta también a aquellos que nos vamos a ver con tarifas eléctricas alzadas, que no va a ser una alza tan grande en todo caso. Y desde ese punto de vista reiteramos el apoyo al proyecto. Muchas gracias, Marcelo. Tiene la palabra el diputado Gaona.
por su intermedio, Presidenta, consultarle la opinión a la Asociación Chilena de Municipalidades. Claramente este proyecto de equidad tarifaria es un proyecto basado fundamentalmente en subsidios cruzados. Subsidios cruzados para los dos mecanismos, para el mecanismo de las comunas con alta densidad poblacional versus las de baja densidad poblacional, y también para las comunas que generan más y las que no generan energía. No vamos a discutir el tema de la bondad o no bondad de los subsidios cruzados, pero sí me preocupa la opinión que puedan tener ustedes respecto de, por ejemplo, la comuna de Puente Alto, que es clase media fundamentalmente, va a tener una alza del 8% para pagar las bajas del 2, y algo por ciento que vamos a tener, por ejemplo, en la comuna de La Serena, que me parece muy bien. Sin embargo, esto está afectando fuertemente a la región metropolitana y afecta tanto a las comunas más pobres, a las comunas de clase alta, pero especialmente a la clase media. Ahora, fijar el criterio de 200 kWh para quienes no tengan ese consumo van a quedar excluidos de esta alza, y sobre este consumo podrían tener esta alza. La clase media puede tener 190, puede tener 210. Por lo tanto, por 10 kilowatts probablemente tenga que pagar una tarifa mucho más alta de la que debiera pagar respecto al que tiene menos de 200 kilowatts. Entonces, ¿qué opinión le merece de que finalmente la clase media esté pagando esta equidad tarifaria, en primer término? Y en segundo término, ¿no sería más razonable que el aumento de tarifa fuera gradual respecto del incremental sobre los 200 kilowatts hora, y solo sobre el incremental, de tal manera de que efectivamente paguen este subsidio cruzado, que no lo va a pagar ni el Estado ni las empresas, que no van a pagar los consumidores, finalmente paguen en función de ese incremental y no sobre el total del consumo? O sea, quisiera que me opinara respecto a esos dos temas, que yo creo que son los nudos centrales que tenemos en este proyecto. A ver, el proyecto efectivamente afecta a sectores de clase media, a sectores de clase alta. Debemos reconocer que con el límite que se puso, que subió durante la tramitación del proyecto a 200 kilowatts hora al mes, subió un poco el nivel, y quienes debieran quedar exentos es precisamente la gente que tiene mayores niveles de pobreza en líneas generales, ¿ya? En la segunda materia, se pueden buscar efectivamente distintos modelos o esquemas. Y aquí voy a hablar a título personal y a título de algunos alcaldes de directorio que ya han manifestado su opinión. Creemos que puede ser perfectamente factible mejorar el proyecto en ese aspecto, ¿ya? Es factible, sería factible mejorar en ese aspecto. Efectivamente, un criterio de alza gradual, un poco como lo que es el impuesto global complementario, que vaya subiendo, es más equitativo que un mecanismo parejo para todos, ¿ya? Nos parece razonable. Creemos que ese es un aspecto que no debiera enlentecer la tramitación del proyecto, porque técnicamente es factible implementarlo, ¿ya? El Ministerio de Energía tendrá que hacer los cálculos para los efectos de determinar cómo se llega en relación a los consumos existentes a obtener la misma cantidad de recursos para generar la equidad con los que van a ver bajadas sus tarifas. Desde ese punto de vista nos parece razonable. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al diputado Luis Lemus. Presidenta, bueno, justamente son esas variables y esos datos que muy sucintamente el Ministerio mostró en esta comisión. Entonces, cuando el Ejecutivo le coloca urgencia y ha puesto pocos datos en la mesa, es complicado, digamos, poder aportar en forma positiva, digamos, hacia el proyecto, digamos. Esta comisión tiene el deber de hacer las indicaciones respectivas para ir formulando y manejando de mejor forma el proyecto. De todas maneras, yo entiendo que hay
hay una discusión, por ejemplo, diputado Gaona, disculpe que me dirija así, presidenta, pero en el tema de fijar el hogar, ¿no? Los 200 kilos que coloca, digamos, como referencial. Hay una indicación, nosotros presentamos una, pero es sin la información, estimado diputado. No tenemos esa información, pero nosotros la subimos a 240 en la indicación. Me estoy adelantando a esto. Intentando que con eso efectivamente sean otro tipo de hogar. La verdad que esa es una discusión que tenemos que dar. ¿Cuál es el promedio real, digamos, de consumo? Porque este proyecto, claro, funciona con subsidios cruzados y en realidad no se colocan, las generadoras no colocan ningún alcalde. Sí, ese es el tema. Yo entiendo que aquí hay, como se usan las dos variables, y en el tema del reconocimiento de la generación local es un elemento importante para que en esa comuna hay una baja, porque esa variable va a incidir seguramente, no en la cantidad de gente que hay, sino más bien en esa variable, y eso la favorece. Algunas, otras no, digamos, y son productoras de energía. Entonces, hay una idea muy más antigua, alcalde, en ese sentido, de que era que efectivamente las comunas que generan energía tuvieran otro tipo de bienestar, digamos, por generar esa energía. Pero el sistema, en realidad los electrones los electrones van para cualquier lado. Entonces uno no sabe qué electrón está consumiendo, quién generó. Y es... No, pero viajan en distintas direcciones. Por eso que el sistema puede funcionar, porque es un solo sistema. Entonces, esas son las dificultades. Yo, presidenta, creo que hay que insistir en que el Ministerio entregue más datos. Si no, bueno, si lo queremos sacar rápido, no le preguntemos nada, pero si queremos hacer un proyecto adecuado, bueno, creo que es mejor preguntar. ¿Otra alternativa? ¿Subir el umbral o trabajar sobre la base del incremental? O sea, en la medida que se aumenta la tarifa, en la medida de cuánto vas, o sea, ese mayor aumento de tarifa es por cuánto más de los 200 kilowatts te pasas para arriba. Eso es más justo que fijar un umbral, porque lo de los 240 pasa lo mismo que los 200, o sea, 230, 250. O sea, entra más gente, pero eso claro, pero eso dificulta de que si efectivamente los recursos para hacerle el subsidio cruzado alcanzan elevando tanto el umbral. Si hay más consultas. ¿Más consultas? Sí. Ellos llegaron por datos. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Marcelo Chávez. Sí, muchas gracias, presidenta. Quizás no en la misma línea del proyecto, pero a propósito de lo que yo escuchaba acá, yo creo que sería interesante poder analizar, no sé si usted que ha estado analizando el proyecto más en detalle, si las tarifas se van a ver afectadas solamente por efectos de un determinado cálculo, o también va a haber alguna aportación de las mismas empresas generadoras. Es un aspecto que a mí me preocupa intensamente, porque aquí está el alcalde de Alto Biobío, que en la región del Biobío sabemos los problemas que ustedes tienen. Yo soy de Coronel y sabemos los problemas que tienen las centrales termoeléctricas. Entonces la gente legítimamente pregunta, bueno, ¿cuál va a ser el aporte de estas empresas? Porque si finalmente va a ser por efecto del cálculo de tarifa, las cosas que tenemos claro que el aporte que hacen las empresas a las comunas se traduce solamente en algún par de sedes y algunas prebendas que le dan a la gente, y esa es la realidad, y dividen a los vecinos muchas veces a partir de ese tipo de, entre comillas, responsabilidad social empresarial, que la verdad es cosa que no sé dónde le enseñaron que esa es la manera de abordar los problemas con la comunidad. Entonces yo estimo que sería un elemento que esta comisión discutiera. Y lo segundo, pero que no dice relación con lo mismo, pero que sí me preocupa, pero insisto, y discúlpenme que me salga del tema,
Y ahí yo se lo quiero preguntar a los municipios qué reportes tienen ustedes. A mí me preocupa muchísimo esta suerte de la situación que la gente se queja amargamente por esta situación de las cuotas de reliquidación. Y esta es una cuestión de nunca acabar. Y eso es un tema que, lamentablemente, si no se aborda, lo que se puede hacer por efecto de la rebaja eventualmente de las tarifas en algunas comunas, con este proyecto de ley, se va a ver seriamente afectado si de una vez por todas no tenemos una conversación en relación a la situación de estas reliquidaciones, que, insisto, no terminan nunca. Entonces, yo, a propósito están ustedes, yo no sé si ustedes tienen alguna información al respecto, porque lo que yo puedo decir en mi distrito, esto es un tema que lo han planteado todos los vecinos, y existe una molestia muy grande, y esto se lo hemos planteado al ministro, pero la verdad es cosa que no se escucha mucho padre en esta materia, ni padre ni madre. Entonces, yo, Presidenta, me permito poner de nuevo este tema arriba de la mesa. Es un tema que nosotros lo hemos planteado, Presidenta, pero me gustaría, no sé si ustedes tienen algún reporte de esto, porque a propósito de esta discusión no dice razón con lo mismo, yo entiendo, y discúlpenme me salga del marco, pero yo al menos en sala voy a hacer planteamiento en relación a esto, que este tema de la reliquidación es una cuestión que está afectando de manera importante a la gente y siente mucha impotencia, porque las personas dicen, este no es un tema que es achacable a nosotros, esto es una responsabilidad del Estado, y por qué nosotros tenemos que hacernos cargo de los problemas que tiene el Estado en esta materia, y yo encuentro toda razón. Bueno, muchas gracias. Le ofrezco la palabra a Marcelo. Efectivamente tenemos algo de información y ahí hay dos aspectos que no están estrictamente vinculados, pero existen. Los municipios muchas veces pagan cuentas de luz, a diferencia de lo que existe con el agua potable, que existe un subsidio estatal al agua potable. Para la electricidad no hay, creo que debiera haberlo, para las familias más desvalidas. Y nos hemos encontrado precisamente con el tema de la reliquidación. Se refiere a la reliquidación que se produjo fruto del atraso en la implementación de las tarifas. Efectivamente. Pero no tramitación de los decretos. No tramitación de los decretos. Eso ha continuado, ¿eh? Yo creo que ya eso, disculpe, Presidente, no es achacable inclusive ya el problema de la no tramitación de los decretos. Es que ya habría que hacer un estudio. Nosotros no lo hemos hecho, pero como asociación podríamos en nuestra área de estudio encargar un estudio de ese tipo. ¿Ya? Creo que tenemos profesionales con capacidades, tanto en la asociación como en 2 o 3 municipios que tienen expertos en la materia que nos podrían apoyar. Creo que se podría elaborar un estudio. ¿Ya? Y por otro lado, hay un problema también que es eterno, que es con la gente que celebra los convenios. Muchas veces la gente va a los municipios, tengo cortada la luz, tengo que hacer convenio, me exigen tal porcentaje. La gente va a la municipalidad, muchas veces la municipalidad como asistencia social le pagan a la eléctrica ese porcentaje y la gente queda con la deuda, que se supone tiene que pagarla todos los meses, más el consumo de electricidad. Y en muchos casos se hace inabordable. Y eso muchas veces se forman unas espirales con un nivel de crecimiento enorme. Por eso yo creo que desde esa perspectiva, y no en el ámbito de lo que es este proyecto de ley, pero sí creemos que como política de Estado debiera abordarse el tema de los servicios eléctricos, tal como se ha abordado el tema de los servicios de agua potable para los sectores más desvalidos, porque son indispensables. Podría ser. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? No, si no hay más consultas, quiero reiterarle nuestros agradecimientos a la Asociación Chilena de Municipalidades y, por cierto, la presencia de nuestro hermano alcalde del Alto Biobío, que nos ha ilustrado con la realidad y cómo estas iniciativas tienen una expresión y que más allá de buscar incansablemente que se baje la tarifa, hay condiciones previas en que también nosotros queremos ahí sumarnos a la preocupación y le vamos a pedir, si les parece a los miembros de esta comisión, que oficiemos a la Comisión Nacional de Energía respecto de las familias que aún están sin suministro de energía eléctrica, de manera de que nos puedan ellos también entregar información al respecto, si les parece. A las 15 horas. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.